Y en ese aspecto, pues, como les decía, el gobierno de Estados Unidos inició diversas acciones legales en contra de la empresa. ¿Y a cuánto ascendió el monto de las acciones legales? Porque, bueno, a eso voy. Hay mucha crítica de repente, incluso de los gobiernos, de los voceros, de las grandes corporaciones, pero ¿qué pasa cuando una empresa de este calado, provoca un daño de tal magnitud? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuánto tiene que pagar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo los gobiernos logran o no un acuerdo para resarcir los daños ambientales? Y bueno, decía que la reacción de Peña Nieto fue muy, muy tardía, como que no querían demandar a British Petroleum. Y lo que hizo Peña Nieto a través, desde luego, de la Cancillería, recordemos que pues tuvo diversos cancilleres, pero lo que hizo ya en ese momento fue pues negociar un acuerdo con BP. Y este acuerdo fue únicamente por la raquítica cantidad de 25 millones de dólares, de los cuales 3 le pagó al despacho que litigó el asunto, 5 según eran para investigación, otros 5 según eran para crear un programa de protección ambiental, otros 5 para los pobladores y el resto aparentemente para estudiar la magnitud del daño y crear digamos, una estrategia a largo plazo para resarcir esos daños. Es decir, los 25 millones que aceptaron como acuerdo el gobierno mexicano, no se sabe dónde quedaron. ¿Y por qué menciono que no se sabe? Bueno, pues porque los testimonios de la gente del Golfo de México, la gente de Tamaulipas, pescadores de Veracruz, sobre todo, pues refieren que nunca se les dio una cantidad, no se les ayudó. Y por el contrario, pues el caso se declaró, digamos, cerrado en México porque recordemos que en esa coyuntura de la reforma energética de 2013-2014, pues lo que quería el gobierno de Peña Nieto era quedar bien con las petroleras. De hecho, y aquí va, yo creo que algo que muy poca gente conoce, las negociaciones que hicieron seguramente estuvieron influidas por el ánimo de no castigar a British Petroleum, porque British Petroleum iba a competir en la primera ronda de los contratos, de los grandes contratos para explorar aguas profundas que dio el gobierno de Peña Nieto. Y efectivamente, a través de sus filiales, British Petroleum ganó un contrato. Y en esa coyuntura, ya para ver de qué nivel de complicidad, de qué nivel de impunidad sobre los daños ambientales estamos hablando, al gerente, al director, al ejecutivo principal de British Petroleum en México, más tarde se le concede la medalla del Águila Azteca. Es decir, British Petroleum se da el lujo de contaminar, de arruinar la vida ambiental y el gobierno mexicano en respuesta le ofrece un trato, una multa ínfima y le concede además el más alto honor al que un extranjero puede aspirar en México, que es, pues desde luego, el Águila Azteca. Esta medalla pues solo se le ha concedido se le ha concedido a gente de todo tipo, porque ahora que recuerdo también se la dieron a Jared Kushner. O sea, Luis Videgaray en su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores dio medallas al por mayor y esta se la dio al ejecutivo de British Petroleum. Es decir, no solo no los castigaron, no solo no pagó nada por el daño ambiental, todo lo contrario, se les pone en el más alto pedestal de pues la honorabilidad mexicana
y ahí está Luis Videgaray entregándole muy sonriente a este ejecutivo de British Petroleum la medalla, el más alto honor. Y bueno, pues luego uno se pregunta dónde están las conexiones de Luis Videgaray, por qué le ofrecieron una clasecilla ahí o un curso ahí de verano en el MIT. Bueno, pues ya sabemos por dónde, ya sabemos cómo es que se dan estos entresijos de las negociaciones y de, bueno, de cómo una multa multimillonaria que reciben estas compañías aquí en México se traduce en unos centavitos, en una migajita. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque en Estados Unidos, señoras y señores, en Estados Unidos, de acuerdo a la información del Departamento de Justicia, el acuerdo, el arreglo al que llegó British Petroleum con el gobierno de Estados Unidos y con los 5 estados en el litigio que fue entablado fue lo siguiente. El sumario de pagos que ustedes pueden consultar en la página del Departamento del Estado, el anexo 3, se llama Proposed Consent Decree with BP for the Deepwater Horizon Macondo Well Oil Spill. Disculpen mi pronunciamiento estilo Samuel no sé qué. Pero bueno, van aquí las cifras. 5.500 millones por la cláusula penal, por el pago de, digamos, simplemente de la multa civil, pues que está seguramente en los contratos que firma British Petroleum. 7.100 millones de dólares, 7.100 millones de dólares por los daños a la naturaleza, por los daños ambientales causados. 1.000 millones para la primera etapa de restauración, de los cuales creo que luego soltaron 200, luego 500 y así, pagaron, digamos, muy rápido. 350 millones por todos los estudios que se hicieron, por todos los peritajes. De hecho, hay un peritaje grandísimo, como de 1,000 páginas, tan solo para calcular los litros de petróleo, pero ni siquiera fue concluyente porque no se sabía bien a bien por cuánto tiempo más iba, digamos, a estar produciendo esta cantidad que se iba a estar derramando, a pesar de que se hundió. 700 millones por una pena de digamos, de los estudios todavía venideros a raíz, pues, del problema. Y los estados costeros, Luisiana, Florida, New Orleans, Texas, aceptaron 6,000 millones de dólares como pago también, como acuerdo reparatorio para los daños ambientales y los daños que causaron, pues, a su patrimonio estatal, es decir, a las entidades federativas. En total, casi 21,000 millones de dólares. 21,000 millones de dólares. ¿Cuánto dije que aceptó Peña Nieto por el daño ambiental causado por British Petroleum en Veracruz y Tamaulipas? 25 millones de dólares.